Bueno, nos metemos en otros asuntos. Aumenta el desempleo, hay mejoras a nivel de la informalidad y los ingresos, muy menudos, pero vaya, Vidensa así lo recoge y lo entiende. Y quiero conversar de este tema con Milton von Hesse, director justamente de Vidensa y exministro de Agricultura. Milton, ¿cómo le va? Qué gusto estar con usted después de mucho tiempo que no conversábamos. Gracias por estar en Nativa. Hola Carlos, encantadísimo de estar contigo. Efectivamente, ha sido un tiempo largo, pero acá Acá estamos, estamos. listos para conversar sobre lo que está pasando en la economía. A ver, Milton, la pregunta del $1.000.000. Las claves para ir acotando los altos niveles de informalidad a raíz del tiempo que venimos luchando contra este fenómeno, ¿se tiene claro ya por dónde ir para poder ir disminuyéndola en el tiempo? Mira, la verdad es que lamentablemente nuestros legisladores y nuestras autoridades no se han hecho esa pregunta fundamental, que es por donde se debería empezar. ¿Qué es lo que origina la Así informalidad? es. ¿Qué es lo que está generando que cada vez más personas se refugien en el sector no formal y viva al margen de la ley? Y la respuesta es simple. En realidad hay premios Nobel que han escrito sobre el tema, incluso un economista peruano como Hernando de Soto también durante muchos años escribió sobre este tema, y es básicamente por que el trabajo en el Perú es caro porque la regulación laboral es muy poco flexible y está llena de sobrecostos. Entonces, claro, no es ningún problema para la gran empresa que tiene las espaldas financieras y te puede contratar con CTS, AFPS, etcétera, y otras cargas, pero las empresas pequeñitas, las micro y pequeñas empresas que son 3 de cada 4 empleos se generan en ese segmento, no tienen la posibilidad de contratar y asumir todos esos costos y por lo tanto terminan refugiándose en informalidad, ¿no? Hay regiones del país como Loreto, como Puno, como Ayacucho, Así es. donde más de 9 de cada 10 empleos son informales. O sea, la formalidad básicamente existe en Lima. Fuera de Lima, el país es un país absolutamente informal, de ciudadanos que también gracias a la informalidad se entienden de la política, ¿no? Que es una arista que no se ha discutido mucho tampoco. De acuerdo. Ahora, si vencer la informalidad nos obliga a mirar la situación del empleo en el Perú, Milton, y el desempleo ha mostrado incremento respecto al 2022, ligero, ¿no? De 4,7 a 5,4 a nivel nacional. ¿Qué hacemos si no hay Sí. privados dispuestos a invertir? Mira, lo que tenemos que hacer, y claro, es muy difícil de hacerlo en esta coyuntura, es que Perú vuelva a ser ese faro de luz en Latinoamérica que atraía la inversión privada, no Claro, solamente nacional, sino así internacional. es. Perú era un país que atraía a todos en los países de Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, veían a Perú como el ejemplo de qué cosas hacer. Hoy día, lamentablemente, la inestabilidad política y la falta de liderazgo ha hecho que eso no se esté dando, lamentablemente. Incluso nos acaban de rebajar la La calificación calificación. de inversión, una de las 3 calificadoras de riesgo, y estamos a punto de perder el grado de inversión en una de las 3 calificadoras. Y eso es preocupante porque las calificadoras de riesgo lo que te dicen es qué tan atractivo eres para la inversión internacional, qué tan buen Claro. pagador de tus obligaciones eres como país. Y toda esta confianza lamentablemente no se gana por decreto ni por una ley del Congreso, sino que se gana con tu comportamiento. Es como cuando tú eres cliente de un banco, el banco te analiza según tu comportamiento en el pasado. Si tú has pagado tus deudas religiosamente, has sido un buen pagador, no te has sobreendeudado, etcétera, entonces te amplía la línea de crédito y confía más en ti. Lo mismo pasa con un país. El país, si ha sido
ha sido ordenado con sus cuentas fiscales, ha sido ordenado con sus decisiones económicas, entonces los inversionistas internacionales tienen más confianza en ti. Claro. Ahora, Milton, pero piensa conmigo, periodo 2005-2015, tuvimos un crecimiento Sí, interesante, tuvimos fuerte inversión privada, pero la informalidad sí, nuevamente se movió poco. Es más, el propio sí. sector formal se apoya en altos niveles de informalidad para sus negocios habituales. Claro, el entorno es tan informal que se ve obligado a entrar en esa lógica. Entonces, crecimiento económico y empleo tampoco es la ecuación única, necesitamos más. Así es, totalmente de acuerdo. Y esto lo han, digamos, lo han escrito de hace muchos años varios economistas, como inicialmente fue Coase, luego fue North. eh, y lo que tiene que ver es con la regulación de la economía y con la simplificación. Mientras sea caro hacer una empresa formal, mientras sea mientras tú para abrir tu pequeño negocio tienes que ir a la municipalidad, tienes que ir a la SUNAT, tienes que ir a 20 instituciones diferentes para tramitar distintas cosas, siempre la informalidad va a ser atractiva. Claro. En los países más desarrollados, tú vas al municipio con una declaración jurada, abres una empresa. Abrir una empresa es lo más fácil del mundo. Acá te llenas de licencias. Hace poco conocí un caso que estaba lidiando con su licencia de trabajo por un certificado de defensa civil que eran tres cosas que no iban a lo sustantivo, que el extinguidor estaba un poco más a la izquierda, que el Claro, cartelito claro. no estaba bien puesto. Y estoy diciendo un ejemplo que se me viene a la cabeza, pero estamos llenos de regulaciones y tenemos que enfrentar eso, tenemos que tratar de simplificarle la vida al que quiere hacer empresa. Clarísimo. Ahora, ¿se ha podido medir que ha habido avances en la disminución de la informalidad del mundo rural? Pequeñísimo, Milton, pero ha alcanzado los niveles más bajos en este periodo con un 94.1, es decir, casi estoy haciendo una caricatura en mi pregunta. ¿Qué cosa desciende Sí. cuando sigue en 94, no? Sí, mira, es básicamente que ese 6% es la agricultura moderna empresarial. Claro, Y eso representaba hasta hace poco el 5% y ahora es el 6% de la agricultura total. Esa agricultura pequeña que también la han combatido y la han atacado mucho, esa agricultura te genera, pues, representa el 5% de la agricultura total. Esa da empleo remunerado en planillas, paga impuestos y eso es lo que representa ese pedacito. Todo el resto es agricultura familiar con mano de obra no remunerada, claro. es la familia la que trabaja el campo y es la familia, por lo tanto, la que luego de un periodo de siembra y cosecha, cuando vende la cosecha es que se remunera lo que puede recibir, eso es la remuneración de la familia para el año o para el medio año, ¿no? Depende del tamaño de la campaña. Claro. Si hablamos de ingreso promedio mensual a nivel nacional, en el 2022 tuvimos, perdón, en el 2023, 1.674 soles fue el promedio mensual del sueldo, ¿no es cierto? Un poquito más, 10% más de lo registrado en el 2022. ¿No te parece que el Perú es un país de ingresos bajos, lo que complejiza el ahorro, lo que complejiza hasta, digamos, el aporte a un sistema pensionario? Si tus ingresos son muy Así es. bajitos, tus aportes son tan chicos que tu pensión será casi ridícula al final de tu vida laboral. ¿De pronto el problema es de ingresos, Milton? El problema en realidad es lo que los economistas llamamos de productividad. Es Ok, decir, si una persona durante el día produce poco, va a recibir poco de ingresos. entiendo. El reto es lo que también se denomina competitividad. ¿En qué medida como país podemos generar un sistema de producción
que nos permita ser eficientes, es decir, que nos permita competir con otros sistemas, con el colombiano, con el boliviano, con el mexicano, que producen lo mismo que nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo mejor y a menores costos. ¿Para qué? Para poder conquistar el mundo. Eso lo estamos haciendo en varios rubros. Uno de ellos es la agricultura de exportación. Hace 20 años o 30 años uno no veía un mango peruano en las mesas del mundo, no veía uno que otro espárrago, pero no veía uvas. Uvas en el exterior eran chilenas o eran de otra parte o californianas, pero no eran peruanas. Hoy día tú te vas a España, a Estados Unidos, a Holanda, a Alemania y te comes una palta y probablemente sea peruana. Seguro. Eso que está pasando en esos productos de agroexportación, tenemos que hacerlo en la mayor cantidad de rubros posibles, producir con la mejor calidad al menor costo posible, dado nuestro ingenio, nuestra tecnología y nuestra correcta administración de nuestros negocios. Y esa es la agenda que lamentablemente el gobierno no prioriza y que debería priorizar. Pero qué interesante que lo plantees así, Milton, porque si la agroexportación es el modelo de éxito del campo, ¿por qué entonces Sillonis se queja de la necesidad de que no haya un sueldo mínimo para los trabajadores del campo? Es decir, si con un sistema que tiene algunos candados para garantizar la dignidad del empleo eres exitoso, ¿por qué desregularizarías más, Milton? No, bueno, yo creo que ahora el sector agroexportador es menos regulado que el resto de sectores de la economía y de ahí su éxito es bastante menos regulado. El problema es que sí ha habido esta tendencia a matar a la gallina de los huevos de oro. Hay todo un discurso muy fuerte, sobre todo en algunos congresistas de algunas tendencias, en donde dicen, no, la agroexportación es sinónimo de regresar al latifundio, a las haciendas, hay que destruirla, hay que quedarnos, también por ideología o por romanticismo. Algunos dicen que la agricultura solamente debe ser de agricultores pequeñitos, sin economías de escala, sin la gran tecnología. Tiene que ser solamente las familias las que operen un predio de 1 o 2 hectáreas. Obviamente, con esa agricultura no vamos a conquistar el mundo, con esa chiquitita de agricultores de subsistencia. Entonces, la agricultura está menos regulada que otros sectores de la economía, y yo más bien sostendría lo siguiente, que es el resto de la economía la que debe orientarse a un marco regulador como el que tiene la agricultura de exportación en general, ¿no? Con menos regulación, con menos trabas burocráticas para el desarrollo. Milton, gracias por habernos atendido, siempre es un gusto. Suerte a Vidensa, ha estado siguiendo los reportes y las cosas que han estado haciendo. Gracias por haber estado aquí. Encantadísimo, Carlos, un placer como siempre. Milton Mojesa, director de Vidensa, ex ministro de Agricultura, estaba con nosotros, conversábamos con él en relación a la informalidad, los ingresos, el empleo, y luego, claro, es que los economistas son muy de desregularizar, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Menos costos para el empresario, pero cuando ganas 1.600 soles, cuando tu sueldo es de hambre, cuando la canasta no llega a fin de mes, y la desregularización solo implica ganancias para quien pone la plata, es decir, para el empresario, ¿dónde quedan los trabajadores? ¿Qué pasa con los chambas? ¿No es cierto? ¿Dónde está? ¿O es que puede vivir un empresario con 1.600 soles? Estoy convencido que no podría, pero mira, ni llegar al día 2 con 1.600 soles. Así se los pongo.